Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Hoy en Radio Himalaya tenemos el placer de contar con Silvia Hernández Dorta. Bienvenida, Silvia. Gracias. Para quien no te conozca, Silvia es escritora realejera y defensora de las costumbres de la ganadería, agricultura y la pesca en Canarias. Quisiéramos arrancar por todo lo alto esta entrevista, así que qué mejor manera de hacerlo que con la lectura de uno de los poemas de tu libro, Acordes de un alma, cuando quieras. Se levantan los riscos como titanes de la tierra y veo en los abismos criaturas de otras eras. Deshago laberintos y los vuelvo a crear. Con un juego de palabras mi ser me invita a amar. Al lado del misterio que habita en mi interior se derrama lo bello desde mi corazón. Perdida la razón, los pilares de la cordura enredados en el verso. De lo más hondo del corazón, mi amor destila beso. Como si el cuenco de la ternura se hubiera rebosado, el éxtasis del loco, cubrirse del amor eterno que emana de su ser hacia su propio cuerpo, pues es tan grande la entrega que se cierra sobre sí mismo para poder abarcar el universo. Qué bonito. ¿Cuándo? Muy bonito. ¿Cuándo empezaste a escribir, Silvia? ¿Consideras que escribir ha sido terapéutico para ti? Aparte de la escritura, ¿qué otras cosas haces en tu día a día para tener una buena salud mental? Bueno, en mi familia había poetas, mi tío era poeta, mi abuela era poeta, entonces un poco yo lo fui viendo desde la infancia, pero yo empecé a escribir después de desencadenarse una enfermedad mental, me quedé con los tratamientos muy bloqueada y no podía expresarme, me costaba mantener una conversación, hablar, no podía hablar prácticamente nada. Y entonces, yendo a los recitales de mi abuela, me di cuenta de que yo también tenía ese don y empecé a recitar en público, empecé con eso y después recuperé el habla, me puedo expresar correctamente, no tengo problema. Muy interesante. Bueno, y con respecto a lo que me decía, ¿cuál era la siguiente pregunta que me dijiste? ¿Qué otras cosas haces en tu día a día para tener una buena salud mental? Aparte de acudir al recurso del CRPS de AFE, que voy casi siempre todas las mañanas, suelo ir después de la clase a nadar al muelle, porque es muy bueno para mí y me gusta mucho. Aparte de la poesía, también escribes relatos cortos. ¿Qué temáticas suelen ser recurrentes en tu obra? ¿En qué te inspiras? Me llama mucho la atención las personas en exclusión social, personas que han sido características por haber sido muy maltratadas o muy excluidas, ¿sabes? Esas personas me llaman la atención. Y yo me di cuenta de que todas estas personas estaban ahí cuando me enfermé. Fue como si empezara a verlos a todos, ¿sabes? Y entonces es una temática que me toca. Aparte de la poesía, también escribes relatos cortos. ¿Qué temática suele ser recurrente en tu obra? ¿En qué te inspiras? Me inspiro también en la naturaleza, en los aborígenes, en la crianza de los hijos, Ujú. en la agricultura y la ganadería, en, en los recursos de la naturaleza. Porque a mí me contaban los viejillos que cuando fue la Guerra Civil Española, después mandaron a los hombres a la guerra, a la península. Y entonces las mujeres no sembraron porque estaban tan preocupadas que
se olvidaron de sembrar. Se perdió la semilla y hubo una hambruna después de la guerra. Y yo lo que intento resaltar es que hay que sembrar, aunque las cosas estén difíciles, aunque venga una pandemia, aunque hay el campo, hay que sembrarlo. Y eso es muy importante y hago hincapié en eso. Se suele decir que cuando un artista termina su obra, de alguna manera esta también pertenece al público. ¿Piensas en ese público al escribir? Es decir, ¿tienes algún objetivo que te gustaría trasladar al que la lee? Lo que he aprendido de los viejitos, todo lo que he aprendido de los viejitos, porque yo cuidaba a personas mayores, estuve como unos 10 años cuidando personas mayores en geriátrico, y ellos me transmitían las cosas que ellos sabían, y yo los escuchaba, y escucharlos pues me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y parte de las cosas que yo transmito son conocimientos que me han llegado de ellos, y mi propia experiencia también como mujer rural. Interesante. ¿En qué momento te diste cuenta que querías publicar tu obra? ¿Cómo es el proceso de una publicación? El primer libro me lo publicó el Ayuntamiento de Los Realejos. Me ayudaron mucho en todo el proceso, prácticamente lo hice sin escribir el libro, pero después todo lo que es el montaje, la elaboración de todo el prólogo, todo eso, corrió de la mano de Abilio, que fue el que me ayudó, ¿no? Pero esta vez lo he hecho todo con personas con discapacidad. Entonces, tanto mis escritos, como la persona que me lo transcribió al ordenador, como la persona que me puso las ilustraciones, son o discapacitados psíquicos o sensoriales. Y ha sido lento el proceso, pero lo hemos conseguido. Y hasta en la imprenta, el nuevo libro se llama Raíces y Frutos. Una vez publicada, ¿qué te suelen decir cuando leen tu libro? ¿Has tenido críticas positivas? A la gente le ha gustado. A la gente le ha gustado. La gente me felicita y dice que es muy bonito. Muy bien. Nos decías en la preparación de esta entrevista que los y las poetas se hacen grandes cuando mueren. ¿Es rentable económicamente escribir poesía? Es decir, ¿te puedes dedicar a esto profesionalmente? No. Bueno, por lo menos de momento no. ¿Sabes? El que escribe poesía lo hace por amor al arte. ¿Sabes? Porque le sale, porque quiere transmitir. Es como yo cuando estoy en mi casa, no puedo dormir. Siento como un palpito en el pecho que me invita a salir, a ir a un lugar retirado donde tenga luz y ponerme a escribir lo que me viene. Yo suelo observar a la gente cuando va a trabajar y todo eso me inspira también los trabajadores, ¿sabes? El movimiento del pueblo. Una vez publicada, ¿qué te suelen decir cuando leen tu libro? Bueno, ya lo habíamos comentado. Nos decías en la preparación de esta entrevista que los y las poetas se hacen grandes cuando mueren. ¿Es rentable económico escribir esta poesía? Ya lo Se hace porque se siente, sí, como un sentimiento. como un sentimiento. Ujú. Y después cuando hay gente que valora tu poesía, ya después tú la sacas, pero para compartir, para transmitir, no como un fin económico. El que escribe a lo mejor una novela siempre tiene más difusión, puede llegar a ser bestseller, pero un libro de poesía pueda quedar, que es lo que me gusta a mí, en los libros de educación, cuando llegan a la época en la que estudian la lengua literaria, que se enamoren como yo me enamoré de la poesía, ¿sabes? Porque yo he participado en colegios, en recitales, en institutos, en programas de radio del instituto, en iniciativas de los jóvenes del Instituto de Realejo El Verde, que decidieron buscar escritoras realejeras que les hubiera costado por ser mujer salir adelante en el mundo de la escritura. Y hicieron ellos una iniciativa, hicieron un trabajo y nos hicieron una entrevista, hicimos una tertulia. Y es bonito que la juventud también
participe Sí. y te escuche. Entiendo que el apoyo entre escritores y escritoras también es una parte importante y además pueden servir de inspiración. ¿Cuáles son o han sido tus referentes? Mis referentes dentro de la poesía cuando la leía, un Becker, después Becker sobre todo porque tenía un librito de Becker y leía sus poemas, ¿no? Y después, dentro de lo que es elaborar la poesía y recitarla y tal, mi abuela, que era una puntal, Asunción Sí, lo Fuentes comentaste Delgado, antes. una gran poeta realejera que fue muy homenajeada. Ella fue la que me enseñó cómo sacar eso, ¿sabes? Y después mi tío Paco, que también es un Paco pintor, que él era maestro también. Y él es también un gran escritor de poesía y me ha ayudado también mucho. Y al salir a empezar a recitar y a empezar a decir poesía en familia, no existe la competitividad, ¿sabes? Ujú. Porque íbamos como arropados, ¿sabes? No quería, no quieres destacar, quieres formar parte de un colectivo. Y era bonito, fue una etapa muy bonita cuando salí a recitar con mi abuela y mi tío. Qué bonito. Nos has comentado que previamente regularmente acudes a un centro de AFE, salud mental. ¿Qué ha supuesto para ti en tu recuperación? Después de la muerte de mi abuela y de mi tía, sufrí una depresión, una pequeña depresión. Y el venir a AFES me ayuda a superar la depresión, a recuperar capacidades que tenía, que yo a lo mejor había perdido por esa depresión que tenía y por mi enfermedad mental también. Y entonces, poco a poco he ido poniéndome retos, poniéndome metas y cosas, y he ido saliendo para adelante gracias al apoyo de los profesionales. Yo también te entiendo porque estoy en un recurso de mi huerto querido de caléndula y ahí vamos y estoy muy bien y muy contenta. Volviendo al tema, ¿está la salud mental también presente en tu obra? ¿Te ha afectado tener un problema de salud mental a la hora de la creatividad y la recitación de tus poemas? A la hora de la creatividad no, porque es más creativa una mente de, de- de una persona con enfermedad mental, más creativa incluso que las mentes de las personas normales. Yo tengo mucha creatividad, mucha, no, en ese sentido no he sentido que me faltara. A la hora de recitar, sí es verdad que con los tratamientos Ujú, la lengua a veces se pone más torpe y entonces no vocalizas bien y ese es el problema, que el tratamiento entorpece la dicción. ujú. También está presente en tu poesía hechos de tu vida, pero también tu visión del mundo, reflexiones y análisis de la realidad, la violencia, el perdón. En este sentido, uno de los mitos más extendidos es en el que las personas con problemas de salud mental somos violentas e impredecibles. ¿Qué piensas al respecto? Yo en el centro que estoy convivo con muchos enfermos mentales y ninguno tiene comportamientos violentos, ninguno. No surgen problemas de conflictos entre nosotros, no hay voces altas que te incordien. Es más, en la calle diariamente se encuentra uno con escenas más violentas que lo que hay en nuestro centro. Por eso que yo pienso que el que es violento y el que no lo es, no lo es. Y aunque tengas una enfermedad mental, no tienes por qué ser violento. Y además este mundo es súper violento, porque los pasatiempos que nos ponen son violentos. La Ujú. tele, las películas son violentas. La situación del mundo es violenta, pero nosotros, nuestra respuesta no es violenta. Mm, el estigma está ahí. Claro, ¿Crees que la mujer, por ser mujer y tener un problema de salud mental, tiene doble estigma y discriminación? sí, ja, mm, sí.
porque cuando es hombre, como le tienen como más respeto, ¿sabes? Por si acaso que le vaya a hacer algo. Pero cuando es mujer, quieren jugar contigo. Sí. Jugar con mira, vamos a ver qué podemos hacer. Y no, yo he tenido que sufrir mucho acoso en mi juventud por parte de personas que no comprendían que yo lo que necesitaba era respeto, ternura, y me he visto en situaciones muy malas. Y también por algunas mujeres que me conocían de antes y a lo mejor no les agradaba yo, pues como que se alegraban y yo digo, es que parece mentira. Pero en donde más estigmatizada me he sentido es en la relación con los hombres. Tú no tienes miedo ni vergüenza a la hora de visibilizarte en esta circunstancia. De hecho, participas también, que lo has comentado antes, en centros educativos, acercando tu poesía a la juventud. ¿Cómo es tu experiencia en este sentido? ¿Te ha afectado tener un problema de salud mental a tu No, autoestima? no, porque los jóvenes son muy sensibles y cuando hablan cuando te preguntan, cuando he hecho una entrevista en la radio del instituto, le he hablado sobre la salud mental, le he hablado sobre las drogas que pueden ser desencadenantes de muchas enfermedades mentales y le he hablado también sobre que el estudiar me ha ayudado a estar mejor, también estudiar es bueno para la mente. Y entonces yo le doy los consejos como si fueran mis hijos, consejos prácticos. De hecho, también he hecho recitales en colegios a niños de infantil y son un público encantador, porque ellos se quedan atentos con los ojos muy abiertos, escuchándolo todo. Y cuando tú te equivocas, se dan cuenta, aunque no sepan lo que estás diciendo, pero se dan cuenta Sí. y hacen un respingo. Sí. Algo que mencionaste que nos pareció maravilloso es la preparación de la entrevista, son los nombres de los diagnósticos psiquiátricos. Esquizofrenia, maníaco depresivo. Nos decías, estos nombres deberían o podrían ser más poéticos y seguro que así darían menos susto. En este sentido, ¿qué es para ti o cómo renombrarías a la esquizofrenia? Para mí la esquizofrenia es como si el dispositivo de los sueños se activara durante la vigilia. Entonces, tú ves y oyes cosas a la vez que ves la realidad que compartes con los demás. Entonces tú tienes que darte cuenta con la experiencia, con los años, que eso son alucinaciones y lo otro es la realidad. Tienes que distinguir, pero a veces estás tan metido en ese delirio que no lo distingues, pero yo tengo conciencia porque yo hasta los 24 años fui una chica normal. Entonces, a partir de los 24 años, las cosas que vi que no había visto antes, yo digo, esto no es normal. Entonces, esto tiene que ser una alucinación. Y entonces, poquito a poco, así yo iba contrastando, ¿no? Y mirando lo que era normal. Es lo mismo de mis comportamientos, ¿no? Si yo tenía un comportamiento irresponsable o cualquier cosa, pues yo me daba cuenta de que eso era mi personalidad, no la enfermedad. ¿Sabes? A veces hay cosas que es la enfermedad y hay veces que es la personalidad de la propia persona que tiene, Somos así. que somos así. En tu primer libro, Acordes de un alma, podemos encontrar misticismo y el romance de lo masculino y femenino. Pero ya se acerca tu próximo libro, titulado Raíces y frutos, centrado en la mujer rural del siglo XXI, pero también en cuestiones como la espiritualidad, lo sagrado en la crianza. ¿Qué más puedes contarnos de este próximo lanzamiento? Pues este es un canto más a la mujer, a la mujer, a la mujer tradicional, porque es mi propia experiencia, ¿no? Y también un canto a la mujer musulmana, un canto también al lado femenino de las cosas, de la espiritualidad, de todo. Y también nombra a Dios, porque yo siempre
tengo a Dios presente, Ujú. pero ya lo manifiesto a través de la creación, no a través del romance entre el alma y el amado. Muy bonito. Igual que empezamos, queremos cerrar este espacio con un adelanto de uno de los poemas que estarán presentes en Raíces y Frutos. Ha sido un absoluto placer conocerte y te deseamos la mayor de las fortunas para este próximo libro. Cuando quieras, Silvia, te escuchamos. Te dibujas lejano, con unas sombras que hace animales, como el aullido, como el balar de los baifos al separarlos de sus madres, como la inquieta voz de las aguas que emanan del interior de la roca. Siento el calor de la tierra volcánica bajo tus plantas y la lejana voz del guirre. Extintos somos, no por distintos sentimientos, sino por la desesperación de un pueblo que se lanzaba de los riscos huyendo de la esclavitud, y de un mote, el loco, el vencido, memoria de un pueblo que cayó su magia para volver a sus raíces, lava, volcán, cicatrices, de alfabetos mentidos en la mente a golpe de reglazo, y murió la historia, tantas veces repetida, boca a oído, por los viejos, que no estamos sucios, que es el color de la tierra. Muy bonito. Gracias. Muy Gracias. bonito. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Ha sido un regalo contar contigo en Radio Imaria. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí y nos vemos en los próximos programas. Gracias por seguirnos. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.